Eterno soberano que mora en las alturas, gracias una vez más por tu mucha misericordia y tu bondad para con nosotros, Dios. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Señor. Mira, tu palabra te pedimos, Dios, que Cristo sea exaltado, Señor, en la predicación de tu palabra en esta mañana, Señor. Que tú, Señor, habla a nuestros corazones, que el poder transformador de tu palabra nos cautive, Señor, y nos haga, Señor, actuar conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mateo, capítulo 7. Vamos a ver hoy la segunda parte del versículo 6. Pero yo quiero leer desde el 1 al 6, pero solo vamos a ver la segunda parte del 6. Leerlo todo para que podamos tener el contexto de todo este texto bíblico. Dice la palabra Mateo capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 6. No juzguen a nadie para que nadie lo juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otro se le medirá a ustedes. Porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el ojo tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Nuestro texto, el 6. No den los sagrados a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y lo despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Vimos la semana pasada, iniciamos con un resumen de lo que ha sido esta miniserie del capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 5. Vimos y analizamos 4 sermones en estos 5 versículos bíblicos, y ya a la altura del versículo 6, que es donde nosotros estamos, empezamos la semana pasada, aquí en este versículo 6, el no dar perlas a los cerdos. Ver este versículo 6 un poquito de cerca, y analizamos lo que es la primera parte de la semana pasada. Hablamos sobre la referencia de los no creyentes y la naturaleza de estas personas que Jesús lo está comparando con los perros y lo está comparando con los cerdos. Recuerden que dijimos la semana pasada y citamos algunos casos. Por ejemplo, para hablar de los cerdos, hablamos la semana pasada de la mujer sirofenicia. Recuerdan que dijimos que Jesús le dice a esta mujer, no es lícito dar la comida de los hijos a los perros. Y ella le dice, sí, pero también los perros comen de la migaja que cae de la mesa. Y así, de esta forma, Jesús no solo le está diciendo perro a los gentiles, en este caso a ella perra, sino también ella está reconociendo su condición y no se llena de orgullo para ella poder justificarse y decir que Jesús la está maltratando, sino más bien que ella se humilla para ella poder recibir, o para ella recibir un milagro de Jesús, que era la necesidad de ella en ese momento. Dijimos que aquí, en el caso de perros y de cerdos, está hablando de gente no espirituales, que está hablando de personas naturales, gente que no ha conocido a Dios. Y el caso que empezamos la semana pasada, la primera parte, es de gente que está sentado en la iglesia, gente que viene a los cultos, gente que se relaciona con la iglesia, dentro de la iglesia, gente que está en la iglesia pero que no es iglesia, que no ha sido transformada, que no ha sido regenerada, que no ha sido cautivada por el evangelio, gente que no disfruta el evangelio de Jesucristo, porque no puede disfrutar del evangelio de Jesucristo, porque para disfrutar del evangelio de Jesucristo hay que ser cristiano. Y vimos eso la semana pasada, como este primer grupo, que lo dividimos en dos, está dentro de nosotros, viene a los servicios de adoración, y en vez de disfrutar de la atmósfera y de la bendición de que Dios está en medio de nosotros, de que cuando nosotros nos reunimos como iglesia podemos disfrutar de las bendiciones y de la presencia del Señor, que el Señor está aquí.
Y que en vez de ellos disfrutar de eso, entonces ellos lo que empiezan es a buscar falta, a mirar cosas que no deben mirar, a contemplar y a ver aquel que vino de tal forma, aquel que hizo cual cosa, y sus ojos están puestos en cualquier cosa menos en la gloria de Dios. Dar los santos a los perros y echar perlas a los cerdos. Dijimos que nunca un judío le daría un alimento santo a un perro, y mucho menos soñar echarle perlas a los cerdos. Y el hecho de los cerdos, ustedes saben que, bueno, era un animal inmundo. De hecho, cuando Antíoco entra a Jerusalén, en la invasión de Jerusalén, cuando Jerusalén es eliminada, que se hace un paralelismo con la profecía de Antíoco, y entra el general Tito a Jerusalén y va a demoler la ciudad. De hecho, hay algunos relatos históricos que dicen que cuando se entra a la ciudad, todos los judíos habían dispersado la noticia de que el templo estaba lleno de oro y que las paredes estaban llenas de oro. Entonces, cuando los generales romanos llegan a Jerusalén, ellos empiezan a demoler la ciudad. Pero se dio algo importante, y es que en el altar se sacrificó un cerdo, también haciendo alusión a la profecía que ya yo acabé de mencionar. Pero también nosotros encontramos una parábola de Jesús. Y en esa parábola de Jesús, Jesús habla de la perla de gran valor. No sé si ustedes recuerdan. No sé si ustedes recuerdan, que sé que la han leído. Y nosotros podemos mencionar esa perla de gran valor, y nosotros podemos decir que esa perla, de hecho, como es, esa perla de gran valor a la que se refiere la parábola, está hablando del reino de Dios, de la salvación, por ende, está hablando del evangelio. Pero entonces eso nos deja un problema. Y nos deja un problema porque Jesús está diciendo que no le echemos perla ¿a quién? A los cerdos. Y si entonces nosotros llegamos a la conclusión de que esa perla es el evangelio, entonces tendremos que decir, nos está diciendo Jesús, o nos está prohibiendo Jesús, que le prediquemos a cierto tipo de personas. Sería esa la interrogante. Y nosotros sabemos que el evangelio está abierto para nosotros predicarlo a todo el mundo, y no podemos decir eso con plena seguridad. Los perros y los cerdos, a lo que se nos prohíbe aquí compartir, no solo no son creyentes. Oiga bien, no solo no son creyentes, sino que son personas que se han endurecido su corazón a tal punto que sería un desperdicio nosotros seguir compartiendo el evangelio con ellos. Esa es la idea, y paso a explicar eso. Son aquellas personas que han tenido una amplia oportunidad de oír y recibir las buenas nuevas de salvación, pero que ellos han decidido de manera voluntaria desafiar y rechazar el evangelio. Son aquellas personas que han rechazado y han desafiado el evangelio. O sea que los cerdos y los perros, a lo que Jesús nos está haciendo aquí, son nombres que se le dan a una clase de personas disolutas, aquellas personas sin temor de Dios, sin devoción de Dios, sin aquellas personas que mediante pruebas claras han manifestado un endurecimiento, un desprecio contra Dios. Y a esas personas, a esos perros, son personas que viven una vida de impiedad. Viven en una impiedad incurable. Y a ese tipo de personas es que Jesús está diciendo que no le echemos perlas a los cerdos. Son los que se han abandonado en el vicio, son los que se han abandonado en la depravación, que han rechazado la palabra de Dios,
que prefieren vivir impíamente de manera desafiante, que saben lo que la palabra de Dios enseña, pero que el hombre natural, por más que quiera, no puede percibir, no puede disfrutar la gloria del Evangelio, porque para disfrutar la gloria del Evangelio tiene Jesucristo a través de su Espíritu Santo que hacer una transformación en el corazón, y tiene que transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y Cristo está diciendo que ofrecer el Evangelio a gente en esta condición ocasionaría un rechazo o un desprecio de parte de este tipo de personas. Y estas personas pueden caer incluso en blasfemar el Evangelio. Jesús aplica este mismo principio. Jesús lo aplica a los 12. Recuerden que Jesús le dice a los 12, lo envía a predicar. Y le dicen y Jesús le explica que algunas personas van a ser receptivos y que lo van a recibir. Pero también le dice, si en algunas ciudades lo rechazan y no lo reciben, ¿qué le dice? Insistan, toquen la puerta, tumben la puerta, insistan. Eso es lo que le dice, no. Le dice, sacúdanse el polvo de los pies. Dice Mateo capítulo 10, versículo 14, salid de aquella casa o ciudad y sacudí el polvo de vuestros pies. Es el mismo principio. Pero también es el mismo principio que vemos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13. Y en Hechos capítulo 13 vemos al apóstol Pablo iniciando su trabajo misionero, su expedición junto con Bernabé. Y vemos que allí en aquella ocasión tiene un problema con los judíos. Y los judíos empezaron a contradecir la predicación en Antioquía. Y cuando ellos empiezan a contradecir la predicación de Antioquía, el apóstol Pablo le dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, yo le estoy dando el evangelio a ustedes, ustedes lo están rechazando de una forma tajante y de una forma totalmente repulsiva. Nosotros no vamos a seguir dándole perlas a los cerdos y nos vamos a los gentiles. Y cuando los judíos empezaron a incitar a los líderes de la ciudad para que expulsaran a Pablo y a Timoteo y a los que le acompañaban, sigue diciendo el versículo Hechos capítulo 13, dice que ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. ¿Me entienden la idea? Es el mismo principio, pero también lo vemos en Corintios. En Hechos capítulo 18 también sucede lo mismo en Corintios. Y este fue ya a la altura del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Los judíos volvieron y se opusieron y blasfemaron en contra de las enseñanzas que estaba dando el apóstol Pablo, en contra del evangelio. Y el apóstol Pablo le dice en el versículo 6, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. El mismo principio. Lo mismo que sucede en Roma en el capítulo 28 del libro de los Hechos. En Roma los líderes judíos rechazaron el evangelio. Y rechazaron el evangelio de una forma terrible, los judíos. Y vuelve el apóstol Pablo, dice el versículo 28 del libro de los Hechos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Entienden que no es tan descabellado lo que yo empecé a decir? No es tan descabellado. La idea es que si las personas han tenido una gran oportunidad para oír el evangelio, pero no responden al evangelio y de manera obstinadas vuelven la espalda a Cristo, son ellos mismos los que se han colocado en el papel de perros y de cerdos.
Y nosotros no debemos seguir una y otra vez, como diría un amigo por ahí, no debemos seguir una y otra vez, porque entonces nosotros lo que haríamos es abaratar el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros continuamos insistiendo en aquella persona que de manera voluntaria, de manera obstinada rechaza el Evangelio, y nosotros seguimos insistiendo, esa es la idea de estos textos bíblicos, entonces nosotros estamos abaratando el Evangelio de Dios y estamos dejando que ellos lo pisoteen. El precio del Evangelio, el costo del Evangelio, el valor del Evangelio es demasiado alto para nosotros echarlo por tierra. Y hermanos, no existe mayor privilegio que vivir bajo la gracia divina. No existe. No existe mayor privilegio que reconocer el señorío de Cristo. No existe mayor privilegio que ser siervo de Cristo, y eso no tiene precio. Nada es más grande, nada es más poderoso, absolutamente nada, hermano. Servir a Cristo es el privilegio más grande que ser humano alguno pueda tener. Ser llamado hijo de Dios es el privilegio más grande que ser humano pueda tener. Ser adoptado como hijo de Dios es el privilegio más grande que nosotros podemos tener. Pero ¿cuál fue el costo del Evangelio? Para Dios hacer posible lo que en la eternidad pasada Él había determinado. Tenemos que empezar diciendo que Dios tuvo que ser hombre. Y aquí entramos en una faceta que con toda sinceridad yo no he podido todavía comprender. Lo infinito se vistió de finito. Lo eterno y sublime se vistió de inmortalidad. El misterio de la encarnación, el Dios eterno, poderoso y soberano, se hace hombre con un fin predeterminado en la eternidad pasada, de salvar en Él a aquello que Él se había propuesto salvar en la eternidad pasada. Porque a los que antes llamó, dice el apóstol Pablo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice el apóstol Pablo en Efesios que la salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que decir, y decirlo con cierto sentido de privilegio, sentirnos privilegiados, de que no existe ni existirá nada con más valor en este mundo que ser cristiano. No hay títulos que puedan igualarse, no hay título universitario que lo puedan hacer, no hay diploma, no lo hay, no hay carrera universitaria que puedan compararse, no hay apellido, no hay imperio, nada es más valioso que ser siervo de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el problema de esto es lo trivial que nosotros tomamos esto. Es con la trivialidad que nosotros tomamos el Evangelio. La trivialidad con la que nosotros tomamos el Evangelio. El asunto de esto es, nosotros comparamos a los cristianos de hoy y los cristianos del siglo pasado, y nosotros vamos a ver una diferencia totalmente abismal. Nosotros vamos a ver, en el siglo pasado, nosotros vamos a ver cristianos que cuando ellos decían, yo soy cristiano, ellos estaban poniendo un sello en su frente y estaban diciendo, no importa
importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que me acontezca, yo voy a servir a Cristo, aunque pierda mi vida, aunque pierda mi familia, aunque pierda mi dinero, aunque pierda mis bienes, aunque lo pierda todo, Cristo primero y lo demás secundario. Y daban su vida por el evangelio. Y daban su vida por lo que creían. Y daban y entregaban absolutamente todo lo que ellos eran por su fe. Y vivían en conforme a lo que ellos creían. Y podemos citar un sinnúmero de casos. Podemos irnos allá atrás y ver en el circo romano. Esos cristianos que lo utilizaban para alumbrar las calles, que hacían fogata con ellos, que eran arrojados a los leones en el circo, que eran parte del espectáculo romano, y la gente iba a divertirse, a ver cómo las fieras iban, en qué tiempo récord las fieras iban a devorar el cuerpo de esos creyentes. Y para ellos librarse de eso solo tenían que decir: no, yo reniego mi fe. Y verlo nosotros desde esta óptica y ver el evangelio que se vive hoy nos deja mucho que decir. La trivialidad con que nosotros hemos tomado el evangelio, lo trivial que es el evangelio y lo sencillo que nosotros queremos hacer el evangelio. No es que el evangelio es complicado. Cuando estoy hablando de lo sencillo, es lo diluido, que nosotros no tenemos el evangelio como tal, sino que nosotros queremos diluir el evangelio para que el evangelio diga lo que a mí me conviene y lo que yo quiero que el evangelio diga, no exactamente lo que el Señor dice en su palabra. Y tenemos, no es evangelio, uno dice evangelio para ayudarlo, pero no es evangelio. Tenemos una cosa que dicen que es evangelio, simple, adulterada. La gente le entrega su vida a Cristo, pero entregándole su vida a Cristo no le está entregando su dinero, no le está entregando sus compromisos, no le está entregando su familia, no le está entregando, no, solamente le está entregando un área de su vida. Y yo soy cristiano, pero esta área es cristiana, pero esta área no se toca. Y tenemos como un dualismo entre esto sí y aquello no. Y nos olvidamos que así es imposible ser cristiano. Para yo ser cristiano, yo tengo que ser siervo de Jesucristo. En una mejor traducción, yo tengo que ser esclavo de Cristo, y el esclavo le pertenece a su Señor. El esclavo no tiene nada propio suyo, sino que todo cuanto tiene le pertenece a su Señor, le pertenece a su amo, le pertenece a Cristo. Y esa trivialidad con la que se vive hoy, esa trivialidad con la que se enfrentan los cristianos a la vida cotidiana, esa relación y esa diferencia que se hace de la vida cotidiana, donde, bueno, tenemos áreas espirituales y áreas que no son espirituales. Tenemos cosas espirituales y cosas que no. Los negocios, bueno, son negocios, y estamos nosotros como los fariseos y los escribas hoy. Tenemos áreas espirituales y donde podemos presumir, donde podemos ser altaneros, donde le podemos echar cosas a otros, pero tenemos otras áreas que no son espirituales, porque esas son áreas de negocio, esas son áreas de familia, esas son áreas mundanas, hermanos. Nosotros no tenemos áreas mundanas, no tenemos áreas de negocio. Nosotros debemos ser cristianos donde quiera que nosotros estamos. Nosotros debemos modelar a Cristo donde quiera que nosotros estamos. Nosotros debemos ser un espejo, una carta de ida donde quiera que nosotros estemos. Y lo que se vea en nosotros debe ser a Cristo. Lo que se huela de nosotros debe ser a Cristo. Y nosotros debemos vivir por Cristo, para la gloria de su nombre. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Este texto que transformó la forma de pensar del cristianismo. Ese simple texto. Los pecadores son justificados por Cristo. Los pecadores son justificados, y son justificados porque Cristo vivió la vida que ellos debieron vivir, pero también Cristo murió la muerte que ellos debieron morir para que esos pecadores hoy puedan ser justificados, para que esos pecadores hoy puedan tener una cuenta saldada ante Dios. Y hoy el Padre le impute esa vida y esa muerte al pecador. ¿Puede existir algo más glorioso que eso? Hermano, ¿puede existir algo más glorioso que eso? Saber que nosotros éramos culpables, saber que nosotros merecíamos morir, saber que nosotros merecíamos y nacimos siendo condenados, saber que nosotros éramos pecadores desde antes de nosotros practicar el pecado, porque somos pecadores no porque practicamos, somos pecadores porque nacemos siendo pecadores, somos pecadores por naturaleza, no por práctica, y saber que a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra bajeza, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que nosotros le habíamos dado la espalda a Dios, a pesar de nuestra obstinación en contra de las cosas espirituales, Dios nos amó a nosotros en Cristo y nos dio vida eterna. Gloria a Dios. Nada puede existir más glorioso que eso. No hicimos nada, no tuvimos que hacer nada. Y no tuvimos que hacer nada porque la salvación es por obra. Y nosotros no tuvimos que hacer nada porque la salvación es por obra, pero por la obra de Jesucristo, no por la nuestra. Y no existe, insisto, ni existirá nada más glorioso que eso. El Padre nos perdonó en Cristo cuando nosotros merecíamos morir, cuando nosotros merecíamos ser condenados, cuando nosotros merecíamos el infierno, cuando nosotros merecíamos su rechazo. El Padre nos amó a nosotros en Cristo. Y cuando Él nos perdonó, esta es la parte que más me gusta a mí. Esta partecita que voy a decir ahora es la que más me gusta. Cuando Él nos perdonó, aún yo no había cometido ningún pecado. Y yo no había cometido ningún pecado porque aún yo ni siquiera había nacido. Quizá mi papá y mi mamá ni siquiera se habían conocido. Quizá mis tatarabuelos tampoco se habían conocido. Pero Dios perdonó en Cristo mis pecados. ¿Usted puede entender eso? Dios perdonó en Cristo mis pecados, aun cuando mi tatarabuelo no habían nacido. Dios dijo, yo voy a perdonar en Cristo los pecados de Daniel. Entonces yo no entiendo cómo es que alguna gente dice, no, Dios te perdona los pecados presentes y los pasados, los futuros no. Los futuros tú tienes que fajarte a ganarte eso. Pero mi corazón, cuando Cristo perdonó mis pecados, cuando el Padre perdonó mis pecados en Cristo, yo no lo había cometido ninguno porque yo no existía. Dios me perdonó en Cristo los pecados que todavía yo no había cometido, los pecados que todavía yo no había hecho, los pecados que todavía no estaban sobre mis hombros porque yo no había nacido. Pero Dios me vio en la eternidad pasada y me dijo y me predestinó para salvación, para que yo pueda tener vida eterna en su Hijo Cristo. Yo estoy hablando de mí, pero ahí usted puede colocar su nombre. Nosotros estábamos siendo perdonados en la cruz, y en la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados. Mis pecados pasados, mis pecados presentes
y mis pecados futuros. Estaban siendo todo perdonado por Dios, en la cruz. Mis pecados estaban siendo perdonados por Dios, en la cruz. Si existe algo más glorioso que eso, yo quiero que usted me lo diga. Yo quiero que usted me lo pueda mostrar. Yo hoy gozo de la vida eterna. Hoy yo puedo y gozo de una relación estrecha con Dios, porque Dios perdonó en Cristo mis pecados. Pregunto, ¿qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene eso? Y pregunto, ¿usted entiende por qué no se puede abaratar el Evangelio? ¿Por qué nosotros no podemos llevar el Evangelio a un 2 por 1? ¿Por qué no podemos salir por las calles y decir, hoy el Evangelio está en especial a un 2 por 1? Venga usted, y cuando usted entre, toda su familia vendrá con usted. Está a un 2 por 1 el Evangelio. Hoy no podemos abaratar el Evangelio, porque nosotros podemos salir por las calles. Nosotros podemos proclamar por las calles a los 4 vientos, y al final solo vendrán aquellos que Dios trate con ellos, aquellos que Dios pueda traer, aquellos que en la eternidad pasada fueron elegidos por Dios para venir a salvación. Solo vendrán esos. Entonces no podemos abaratar el costo del Evangelio. Nosotros somos quienes decimos, y lo decimos con verdad, que el Evangelio es gratuito. Es gratuito el Evangelio. La salvación es gratuita, nos sale gratis a nosotros, pero ya alguien pagó por nosotros. Me sale gratis a mí, yo no tuve que hacer nada, pero ya Cristo hizo todo lo que había que hacer, porque yo no podía hacerlo, hermano, porque tú no podías hacerlo. Tú no podías hacer lo que la justicia de Dios exigía para perdonarte. Tú no podías pagar la deuda que tú tenías en el cielo. En el tribunal de Dios tú eras culpable, y esa culpabilidad fue satisfecha con Cristo en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario murió por mi maldad, murió por tu maldad, murió por mi pecado, murió por tu pecado, para que nosotros pudiéramos tener opción a vida eterna, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí en este lugar, y hoy nosotros pudiéramos levantar nuestras manos y cantar junto con los hermanos que ya cantaron, y decir, oh, qué glorioso es tu nombre, y nosotros pudiéramos cantar y decir, te contemplamos tu gloria. Nada, hermano, insisto, nada es más glorioso que eso. Y por eso, tomando en cuenta el costo del Evangelio, tomando en cuenta la valía del Evangelio, es que surge este texto dado por el mismo Cristo, en boca del mismo Cristo. Usted puede decir, bueno, que fue Pablo, quizás Pablo falseó. No. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero Cristo es quien está dando el sermón del monte. Y Cristo es quien está diciendo que no demos, dice el versículo 6, que es el que estamos viendo la segunda parte hoy, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Nosotros muchas veces echamos perlas a los cerdos. Y muchas veces echamos perlas a los cerdos porque la persona que de manera
obstinada quieren desafiar el mensaje de la cruz, nosotros no queremos salir de ahí y queremos insistir. Yo no estoy diciendo con esto que de ahora en adelante salgamos por las calles y al que le prediquemos y nos diga que no, digamos, es un perro, es un cerdo. No es eso lo que yo estoy diciendo. Para que no me malinterpreten, no es eso que yo estoy diciendo. Estoy hablando de la persona que de manera obstinada resisten el evangelio. De esas personas que yo estoy hablando. Porque esas personas un día van a verse cara a cara con Dios y van a rendir cuenta a Dios por su obstinación. Hermanos, y eso es lo terrible. Lo terrible es que ellos van a rendir cuenta a Dios por eso. Y rendir cuenta a Dios no es tan fácil. Es mejor rendirle cuenta aquí a la DGI. Es mejor. Salen coche. Hay algunos que son tan verdugos que con 2 cuentas y salen en coche con la DGI. Pero rendirle cuenta a Dios no es tan fácil. No es tan fácil porque tú no tienes que llevar un informe de que mira, esto fue lo que sucedió. No, a Dios no hay que llevar un informe. Él lo sabe todo. Tú estás ante cualquier persona, tú estás diciendo algo y estás pensando algo, la persona está escuchando lo que tú estás diciendo, pero la persona no está escuchando tus pensamientos. Bueno, ante Dios no pasa así. El Señor, antes de yo pensar, ya sabe lo que yo voy a decir. Antes de yo pensar, ya Él sabe la palabra que va a mi pensamiento para luego yo tirarla por mi boca. Hay personas que no, hay personas que la palabra se filtran sola, que no llega ni siquiera al pensamiento, que es por la boca directo que pasa. Y hasta esas personas Dios sabe lo que van a decir. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Nosotros, como cristianos, nosotros debemos entender el valor que tiene el evangelio. Y nosotros entendiendo el valor del evangelio, lo que Cristo hizo por mí en la cruz, y yo puedo entender que eso tiene un precio tan alto que yo no tuve que pagarlo, que Dios tuvo que morir por mí. A la hora de yo presentar eso, yo no voy a trivializar el mensaje, porque yo entiendo la altura del mensaje de salvación. Esta enseñanza es una enseñanza solo para situaciones excepcionales. Lo he repetido 3 veces eso. No es de manera ligera que usted va a salir. No, son casos excepcionales. Nuestro deber como cristianos es ser paciente y predicarle a todo el mundo, ¿verdad que sí? Ese no es nuestro deber como cristianos. Que de la manera que Dios ha sido paciente conmigo, yo sea paciente con los demás. ¿No es a eso que somos llamados? A nosotros predicarle a todo el mundo, y no importa, predicar. Ahora, hay personas que se salen de ese rango. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer como hicieron los discípulos. Sacudir el polvo de sus pies, como hizo el apóstol Pablo, que se sacudió el polvo de su ropa, como hizo en Corintio, como hizo con los líderes en Roma. Muchas veces tenemos que hacer lo mismo. Pero repito, son casos excepcionales. El deber de nosotros es llevar el evangelio, proclamar el evangelio, rumiar el evangelio. Ese es nuestro deber. La pregunta para nosotros sería: ¿estamos nosotros proclamando el evangelio? El Señor no necesita a nosotros. Yo puedo decir, no, el Señor me necesita a mí para el Señor hacer algo. El Señor me necesita. No necesita. Pero a pesar de Él no necesitarnos, nos dejó a nosotros un mandato de nosotros proclamar el evangelio. Porque a pesar de Él no necesitarnos, a Él le plugo salvar a lo que Él va a salvar mediante la locura de la predicación. O sea, mediante la locura de la predicación, Dios va a salvar a lo que Él quiere salvar, o a lo que Él ya
ha determinado salvar. Pero, ¿estamos nosotros proclamando el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros predicamos el Evangelio de manera intencional? No que alguien nos empezó a hablarnos al lado y empezó a decir, no, es que yo estoy así, no, ya, pues déjame aprovechar para predicar el Evangelio. No. Que yo salí de manera intencional a predicar el Evangelio. Esa era la diferencia del que le estoy hablando de la iglesia pasada. La iglesia no salía a trabajar y a ver qué pasa. La iglesia salía a proclamar a Cristo, y en el proclamar a Cristo entonces estaba incluido trabajar, porque el trabajo era parte de su proclamación, y todas las cosas que ellos hacían era parte de proclamar a Cristo, y Cristo ellos lo veían como parte de todas las actividades diarias que ellos hacían. ¿Y nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? ¿Cuándo fue? Ahorita cuando oramos. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Que estudiaste la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por un hermano y lo visitaste o lo llamaste, preocupado por su vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste porque le fallaste al Señor? Porque pecaste, y ese pecado te hizo quebrantar ante Dios. Hizo que tú te quebrantaras y que tú derramaras lágrimas ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te comportaste como cristiano y dejaste de comportarte como se comportan los robles, los reyes? Pon ahí tu apellido. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos de ver las cosas como nuestras y empezamos a verlas como que son de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú empezaste a disfrutar la venida de Cristo y que tú empezaste a contemplar la venida de Cristo y a disfrutar en ese momento sin aún llegar? Necesitamos el Evangelio. Hermanos, necesitamos el Evangelio. Necesitamos volver a escuchar y a escuchar y a escuchar y a escuchar los principios bíblicos, a ver si así nosotros nos sensibilizamos. Estamos bien. Estamos bien. Eso me hace recordar un día que hubo un hermano mío que lo atracaron y le quitaron un motor. Él compró el motor y salió a exhibir el motor para que lo vean. O sea, que el que compra algo regularmente eso es lo que hace. Bueno, llegó sin el motor y la noticia llegó de que él estaba en el Darío. Y cuando llegó el Darío, le tiraron algunas placas y el doctor que lo atendió le dijo: todo está bien. Tiene una pequeña desviación, le pusieron un yeso y lo mandaron para su casa. Todo está bien. ¿Verdad que todo está bien? ¿Podemos decir nosotros también todo está bien? No, todo no estaba bien. Aparentemente por fuera él se veía bien. Y seguía un dolor, y seguía un dolor, y seguía un dolor, y seguía un dolor. Cuando se llevó a otro centro médico, entonces se dieron cuenta que tenía el hígado perforado. Que de los golpes le habían perforado el hígado. Y que donde le pusieron el yeso no tenía nada. Le quitaron el yeso entonces y lo operaron de emergencia porque era el hígado perforado que tenía. Pero el primer diagnóstico, ¿cuál fue? Todo está bien. Y eso nos pasa a nosotros cuando nosotros queremos
chancearnos nosotros tanto. Y no, todo está bien, nosotros estamos bien como iglesia. Nosotros como iglesia no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste, nosotros estamos bien. No estamos bien, hermano. No estamos bien. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos aplicar la palabra de Dios. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Y cuando usted entienda que usted está bien, siga adelante, que sigue mal. Porque una muestra de que nosotros estamos mal es cuando nosotros reconocemos que estamos bien. Necesitamos a Dios como iglesia. No me escucharon, pero yo lo voy a decir otra vez, porque es verdad, yo soy el que estoy hablando. Necesitamos a Dios como iglesia. Y nuestras vidas van a ser transformadas cuando nosotros, a la misma medida que nuestra relación con Dios vaya creciendo, así va a ir, nuestras vidas van a ir siendo transformadas. El poder de la palabra de Dios va a transformar nuestras vidas en la misma medida que nosotros vayamos aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones. No nos va a hacer más ni nos va a hacer menos en nosotros tener mucho conocimiento bíblico. Eso no funciona. Lo que funciona es que yo viva los pocos conocimientos que tengo, y eso va a irme llevando de gloria en gloria. Pero voy a concluyo diciendo, necesitamos a Dios. Hagamos un autoanálisis, analicémonos, hermano. Analicemos cómo nosotros estamos viviendo, analicemos cómo nosotros nos estamos comportando, analicemos cómo yo estoy creyendo, cómo yo estoy viviendo como cristiano. Analícese. Y vaya a la palabra de Dios para que la palabra de Dios le haga una radiografía y usted pueda tener una visión clara de cómo usted está. Necesitamos a Dios. Y vamos a ser cristianos diferentes y vamos a ser una iglesia diferente cuando nosotros entendamos que necesitamos a Dios. Señor, gracias. Te pido que nos perdone, Señor. Perdona nuestro orgullo, Señor, que nos hace ver y que nos dice que nosotros estamos bien, que no necesitamos hacer nada. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga ver nuestra miseria, Dios. Y que nosotros podamos contemplar, Señor, cuán malos somos, Dios. Y que si no fuera por tu gracia, nosotros estuviéramos revolcados en el fango del pecado, Dios. Igual o mayor que cualquiera de los más grandes pecadores que nosotros podemos conocer. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ella, Dios. Que Cristo sea glorificado en nuestra forma de vivir. Que Cristo sea glorificado, Señor, en nuestra forma de pensar. Y que nuestra forma de pensar, Señor, pueda transformar nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.